Nuestro grupo también va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley porque consideramos que, efectivamente, en torno al autoconsumo, que es una técnica de producción de energía, como otra cualquiera, basada sobre todo en renovables, se está montando en torno a un debate que es muy interesante sobre los problemas de fondo de la política energética española, ¿no? Que son justamente quizás la falta de una política y el tipo de divagaciones y de cosas raras que se hacen, como por ejemplo esa tasa que quiere aprobar vía Real Decreto Ley para que aquellas personas que tengan en su casa o en su empresa o donde sea, o en fin, entidades públicas o cualquier tipo de consumidor, un sistema de autoconsumo, aunque no use la red eléctrica, pues sí tenga que pagar una tasa, lo cual es algo muy difícil de sostener desde una perspectiva liberal, porque sería pagar por algo que uno no ha usado, ni ha solicitado, ni en realidad necesita. Y enseguida me meteré en esto. Antes sí quiero decir que nosotros creemos, y lo hemos explicado durante toda esta legislatura, y lo seguiré explicando lo que queda de ella, que el sistema energético es algo complejo, que no tiene panaceas, que efectivamente, como dice la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, pero producirla y consumirla siempre tiene efectos y crea transformaciones y que, por lo tanto, las opciones energéticas, todas ellas tienen costos. Y de lo que se trata es de hacer una política lo más equilibrada posible en la cual los costos de tipo medioambiental y económico pues sean lo menores posibles. Y el autoconsumo, dentro de ese mare magnum que es el mundo de la producción de energía, pues pensamos que tiene un lugar y por eso vamos a apoyar y votar esta toma en consideración, porque lo que no nos entra en la cabeza y no comprendemos es qué hay detrás de esta especie de constante zancadilleo, de esta negativa permanente a regular adecuadamente algo que está regulado ya en muchísimos lugares del mundo y, además, del mundo desarrollado, donde también hay grandes empresas eléctricas, donde también hay centrales nucleares, donde también hay otro tipo de fuentes, sean centrales térmicas de carbón u otras. Realmente no se acaba de comprender. Tampoco crea que la explicación sea solo, que también hay una parte de esto, lo de defender a determinadas empresas. Ha salido este debate otras veces cuando hablamos de cuestiones energéticas. Lo que creo que hay de fondo, y esto es lo realmente malo, es una defensa inflexible de un modelo energético que ha demostrado su fracaso sencillamente en donde importa ver el éxito o el fracaso, que es en el aumento constante y permanente de los precios al consumidor. No solamente al pequeño consumidor, que está pagando ya una de las facturas eléctricas más caras de Europa, cuando España tiene sobrecapacidad de producción eléctrica, sino también al gran consumidor con efectos devastadores en la industria, como todo el mundo sabe, provocando deslocalizaciones de empresas, o al menos justificándolas, y otros fenómenos parecidos. Es decir, España tiene un grave problema económico, lo he dicho también muchas otras veces, con la mala política energética del actual Gobierno, heredera, por cierto, del Gobierno anterior. En esto también hay una gran continuidad. Pero es que, fíjense, además hay un problema de mentalidad. Esto de pagar por una cosa que uno no quiere o que no necesita, que sería esta tasa universal a cualquier persona que tenga una instalación y la use de autoconsumo, en realidad se debería de calificar de feudalismo energético. Porque es que es algo preliberal, es algo anterior a la economía moderna, al capitalismo, a todo lo que conocemos hoy en día como un intercambio de bienes. Esto en realidad es un impuesto parecido al que en la Edad Media, bueno, mientras duró el feudalismo, que duró mucho y todavía en algunos lugares del mundo quedan restos, obligaba a la gente a pagar al señor del lugar una tasa porque el señor del lugar tenía un molino y tú no tenías que pagar por usar el molino, sino porque el señor tenía un molino y si no lo usabas era tu problema. Pues esto es igual, si te obligan a pagar una tasa porque existe red y existe una red de distribución eléctrica, aunque tú no la uses en ese momento, dentro de un determinado periodo de tiempo mensurable, estamos ante una mentalidad de tipo feudal, que es decir, mire, este es un negocio serio, aquí hay empresas que tienen derechos hereditarios, aquí hay quien está y quien no está y usted no va a ser un competidor para el negocio de la producción de energía. Hemos pasado también por todo esto en otros debates, como en el que hubo, por ejemplo, sobre la cogeneración y las tasas que se pusieron a la cogeneración, que es en gran parte una fuente de producción energética ligada a la industria pesada y que además es de las más eficientes y de las más interesantes. Bueno, pues fue en su momento una de las más castigadas, en fin, con las excepciones y chapuzas legislativas y todo tipo de cambios y recambios que han ido haciendo. El resultado de todos estos cambios es que España tiene y sigue teniendo una política energética pues desastrosa y que todo lo que sea proponer la innovación, todo lo que sea proponer competencia y competitividad se encuentra siempre con esa cerrada defensa de un modelo de negocio que desde el punto de vista de los consumidores, que somos todos, pues es un fracaso porque no tiene ningún pase a aceptar que determinados intereses o determinado modelo de negocio en el cual lo que realmente importa es que es el Gobierno el que negocia con las grandes empresas el precio del consumo de la energía, y eso es un modelo completamente fuera de lugar a estas alturas del siglo, sea el eje de la política energética. Bueno,
Además, se ha dicho también aquí, por supuesto, es una reflexión a la que hay que apoyar, el autoconsumo, sin ser, ya lo he dicho, no es la panacea. Nosotros no pensamos que la extensión universal del autoconsumo vaya a dar lugar a una democracia energética. Esto nos parecen cosas fuera de lugar y pensamiento un tanto mágico. Lo que sí creemos es que es una técnica a desarrollar y emplear, porque España es además un país muy adecuado por su grado de desarrollo económico, tecnológico, por su clima, por la estructura demográfica y de población de su territorio. Por ejemplo, el autoconsumo en sus diferentes formas es muy interesante y muy importante para fijar población en el medio rural que sufre un proceso acelerado de despoblación. Cosas de estas. Tiene mucho que ver con el desarrollo de cosas o de conceptos que en otros países nada sospechosos, como Gran Bretaña, pues llevan un gran desarrollo, que es el concepto de economía verde, que tampoco es, pese a ese nombre tan atractivo, tan de marketing, no es algo nada del otro mundo. Se trata de unificar avances en tecnología, en informática, renovación urbana y nuevos modelos de ciudades para producir lo que también aquí pues otras importantes agentes sociales, como la Fundación Renovables y otros, han propuesto, y creo que es una buena idea, que es convertir a las ciudades y a las zonas urbanas no solamente en consumidores de energía, sino también en productores, cosa en la cual el autoconsumo tiene un gran papel. Entonces, su negativa constante y permanente a abrir este tipo de regulación, porque desde luego lo que nosotros proponemos es la regulación, para que dentro de ese mix energético el autoconsumo tenga un papel el máximo que pueda tener dentro de términos económicos de rentabilidad y eficacia. Cuanto más alto sea, pues mejor, porque eso va a crear en España algo que necesitamos como la lluvia en el Sáhara. Necesitamos I+D+I, necesitamos empleo de calidad, necesitamos empresas innovadoras, necesitamos desarrollos tecnológicos. Todo eso puede venir de la mano de esta idea de utilizar el autoconsumo para un cambio del modelo económico, urbano y energético. No digo para crear aquí, en fin, el paraíso en la tierra. Yo no creo en eso. Estoy hablando para utilizar de modo razonable aquellas posibilidades que razonablemente podemos usar. Lo que no es razonable y lo que es irracional es negarse e impedir, siempre mediante esta vía feudal, medieval, preliberal, ustedes que hablan tanto de ser liberales, de poner constantes barreras de acceso, tasas disuasorias, penalizaciones abusivas y cosas así que llevamos toda la legislatura padeciendo. En fin, al final de lo que se trata, pues de eso, de un modelo obsoleto, intervencionista, que de una manera coloquial hemos encuadrado en ese concepto del capitalismo de amiguetes, donde hay unas relaciones privilegiadas con unas empresas para las cuales es mucho más cómodo tener unas buenas relaciones con el poder político que esforzarse por competir y por innovar. Al final, ¿quién paga? ¿Quién es el pagano? El consumidor, al que se le sube constantemente una factura inflada por más tasas, con más peajes, con más amortizaciones y con más cosas de una enorme oscuridad, pese a que su utilización sea o vaya metido lo que es conocida popularmente como la factura de la luz. En fin, miren, un amigo mío joven que tiene una pequeña startup de estas tecnológicas, que también se enfrenta a muchísimos problemas para poder trabajar debido a la inseguridad jurídica y al desastre regulatorio que hay en todo el campo de las telecomunicaciones y de la economía digital, me lo explicaba el otro día y lo decía muy bien. Si a mí me obligan a pagar un peaje por usar la red eléctrica cuando no la uso, es como si planto una tomatera en mi casa y me obligan a pagar un peaje porque hay un tendero que vende tomates. Y aunque no se los compre, yo tengo que pagar porque él los vende. Y efectivamente está la cuestión. Es que es vivir, como siempre, en la inopia del desarrollo y del avance de la economía y, en realidad, en vez de subirnos a ese tren para tirar de la economía productiva y tener una economía decente, fundada en la innovación, en el empleo de calidad, en la I+D, etcétera, etcétera, nos empeñamos en seguir siendo un país que tiene un concepto de que aquí se compite a base de empleo precario, de bajos salarios y, eso sí, cobrando muchos impuestos a todo el mundo. En fin, ya se ve que el desbarajuste de la política energética les lleva a ustedes no solamente a poner pegas al autoconsumo, sino a cosas tan verdaderamente pintorescas y llamativas, por no decir escandalosas, como que hace poco votaran en el Parlamento Vasco el Partido Popular con Bildu la prohibición del fracking en el País Vasco. Una cosa verdaderamente interesante. Muchas gracias.